muchas gracias a todos ustedes, compañeros de los medios, por asistir a esta convocatoria tan súbita que hicimos, pero que responde a la instrucción del presidente de la República de dar a conocer a ustedes también y a la sociedad a través de ustedes el informe de la lucha contra la corrupción a un año de gobierno que vamos a presentar. Tenemos ahí una presentación que va a clarificar mucho el tema de los avances, en particular la primera lámina que tienen ustedes enfrente, que no es esa. ¿Puedes poner la primera? No, esa no, la que sigue. Bueno, empezaron las fallas tecnológicas. A ver, la primera lámina que ustedes verán a continuación ilustra el tránsito de lo que nosotros hemos llamado como la cárcel de la impunidad, desde la cárcel de la impunidad a el castigo de la corrupción con cárcel. En un acto de justicia y responsabilidad pública, hoy la corrupción, como todos ustedes saben, ha vuelto a ser delito grave. Esta era una norma que habíamos perdido por la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que se dio en 1994 y cuando en ese momento se eliminó la prisión preventiva para quienes hubieran cometido actos de corrupción y se les dio en ese momento la oportunidad de quedar en libertad bajo fianza. Esta medida fue el primer paso para que México fuera, como ven ustedes ahí, prisionero, decimos, de la impunidad, y es hasta el primer año del gobierno del presidente López Obrador en que se cierran esos espacios para la impunidad, porque hoy ya la corrupción se reconoce como un delito grave y se castiga con pena de cárcel sin derecho a fianza. Esto es complementario a muchos otros elementos normativos que se fueron aprobando durante este periodo tan intenso de trabajo, en donde hemos aprobado, por ejemplo, el castigo para las redes de elusión fiscal, que ya son consideradas también crimen organizado, y con lo cual hemos también vamos a lograr combatir las llamadas factureras. Tenemos ya también una legislación para prevenir en esta misma lógica a las empresas fantasma. Se ha castigado en la ley, se prohíbe en la ley y por lo tanto se penará la condonación de impuestos. Y este esquema de condonación de impuestos que solo beneficiaba a unos cuantos también está atajado en las reformas que hemos ido aprobando en estos primeros meses de trabajo. Más recientemente y coincidentemente con el aniversario de nuestra Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, entró en vigor ya, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que, como todos sabemos, también prohíbe el dispendio y permite, sobre todo, separar los intereses, el interés público de los intereses privados. Entonces, pues esas son el esquema normativo que nos ha permitido dar los logros de entrada en términos del combate a la corrupción en la norma, con todo el rigor de la ley y con la fuerza normativa que amerita la voluntad política que siempre ha estado presente en nuestro señor presidente de la República. En la siguiente lámina vemos también que esto ha permitido, obviamente, que se fortalezca nuestra Secretaría de la Función Pública. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, la Secretaría de la Función Pública siempre estuvo pues debilitada en los últimos años. ¿Puedes poner la que sigue? En 2009 se propuso la eliminación de la Secretaría de la Función Pública y su absorción por la Presidencia de la República. En 2013, de tajo se eliminó, de facto se eliminó. En 2009, ya les decía, estuvo
la propuesta del presidente Peña Nieto de eliminar la Secretaría de la Contraloría, de la Secretaría de la Función Pública, y en 2013 se avanzó en su eliminación. La Secretaría de la Función Pública vivió en los hechos pendiendo de un artículo transitorio y es hasta la llegada del presidente López Obrador en que verdaderamente la Secretaría de la Función Pública renace en una lógica muy diferente, en la cual se fortalece, se centraliza toda la fiscalización, todo el control previo, toda la prevención y toda la profesionalización rumbo a la rendición de cuentas en esta dependencia, en esta Secretaría de la Función Pública, y por lo tanto nosotros decimos sale, renace fortalecida, como está ahí bien señalado en ese esquemita. Por un lado, en el pasado se propuso la desaparición, en 2009, en 2013 de facto fue eliminada, y en el presente se suman a la Secretaría de la Función Pública 214 órganos internos de control ya en la estructura de esta dependencia. Entonces, como se ha dicho mucho, los órganos internos de control adscritos organizacional, presupuestal y políticamente a esta dependencia. En las normas también que surgen, en las reformas que surgen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, ya caminando a la siguiente lámina, vemos cómo hay hechos concretos en los cuales esta Secretaría aprovecha tanto la normativa que exponemos en la primera lámina como la voluntad de fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, y acompañamos esquemas de combate a la corrupción inmediata, es decir, hechos muy concretos. Participamos, por ejemplo, en el plan de emergencia del combate al robo de combustibles. Como ustedes recuerdan, la Función Pública participó como dependencia observadora en la adquisición de las más de 600 pipas necesarias para frenar la emergencia en la que el país se vio inmerso a principios de año para la distribución del combustible. Además, dentro de esta lógica de actuar en el combate al robo de combustibles, desde la Secretaría de la Función Pública iniciamos más de 50 investigaciones contra servidores públicos ligados al esquema de huachicoleo, ligados al esquema del robo de hidrocarburos. Algunas de esta media centena de investigaciones en este tema específico ya están en los procedimientos de asignación de la responsabilidad de conducente, y incluso en 3 casos ya se impusieron tanto destitución de cargos de altos funcionarios como la inhabilitación por 10 y hasta 15 años en este esquema de combate al huachicoleo. Asimismo, pues tenemos no solamente la sanción y en este sentido pues la coerción para evitar la corrupción, sino la prevención. Realizamos visitas de control a los 25 proyectos estratégicos del presidente de la República, más los cientos de otros proyectos relevantes, y particularmente estamos acompañando con los 2 señores subsecretarios 4 proyectos de infraestructura muy relevantes para este gobierno, que son destacadamente, lo saben todos, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la corredor interoceánico. En la siguiente lámina podemos ver también pues cómo entramos a los temas concretos que estaban pendientes en el pasado. Pusimos mucha atención en el llamado esquema de la estafa maestra. Ahí en 27 entes de la Administración Pública Federal se detectaron 611 convenios celebrados entre 2013 y 2018 con instituciones que tendrían que ser sagradas, y lo son para la mayoría de los mexicanos, que son las instituciones públicas de educación superior.
A la fecha, desde esta Secretaría se han revisado 288 convenios que representan un monto de alrededor de 35,000 millones de pesos y continuamos sin descanso en un esquema transversal y de coadyuvancia de nuestros órganos internos de control con la revisión de 323 convenios adicionales. En términos de la facilitación de las denuncias, también estamos agilizando la forma en que los ciudadanos pueden utilizar nuestros esquemas para la denuncia, nuestros sistemas operativos, nuestras plataformas de denuncia. Y al 31 de octubre recibimos más de 30,000 denuncias. Y a partir de la denuncia y de la información que la respalda, ya llevamos casi 10,000 investigaciones abiertas con carpetas que tienen una serie de avances muy específicos. Como ven, también se ha avanzado en la asignación de la responsabilidad y hemos impuesto más de 3,000 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan más de 1,200 inhabilitaciones y casi 300 sanciones económicas por más de 3,600 millones de pesos. También esto es para el caso de servidores públicos, pero en el caso de licitantes, contratistas, hemos refrendado nuestra cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y en materia de licitantes, proveedores y contratistas se han sancionado a 187 empresas con multas resarcitorias de más de 1,444 millones de pesos. Esto implica un aumento muy importante respecto a lo que se recaudaba y se sancionaba en el anterior gobierno. Hemos también trabajado en la fiscalización y en el trabajo de observación al dinero federal en los gobiernos estatales o a las participaciones federales y los gobiernos de las diversas entidades federativas tienen pendiente la devolución o justificación a este gobierno federal de 46,121 millones de pesos. Esto es muy importante y lo tienen ahí en la presentación que les haremos llegar, porque la cifra millonaria representa 50 veces el presupuesto de esta Secretaría de la Función Pública, lo cual implica que esta Secretaría realmente es una inversión para el desarrollo, no cuesta, sino da al desarrollo. Entonces, lo que hemos logrado identificar representa 50 veces el presupuesto de la función pública en este año. Tenemos observaciones también de auditorías en obra pública por montos muy importantes, como es el caso de 17,319 millones de pesos, y aquí el acento que quiero dar para la población, para los medios, es que de esos 17,000 millones de pesos, más de 16,000 millones de pesos están vinculados a observaciones y a defraudaciones, en todo caso, vinculadas al llamado nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Entonces, por ello es que es una de las investigaciones más relevantes a cargo del subsecretario, el maestro Roberto Salcedo. Hemos caminado, por favor, en la que sigue, hemos caminado también en el esquema de ciudadanización para el combate a la corrupción. Todos estos montos, estos logros, estos avances no se hubieran podido dar si no tuviéramos, como lo tenemos, lo sabemos, de nuestro lado a todos los ciudadanos. Y cuando digo todos los ciudadanos, hablo verdaderamente de todos los sectores sin distingo de origen, especialmente de origen social. Como ustedes saben, presentamos un padrón de integridad empresarial, que es una suerte de proyecto de certificación empresarial para caminar hacia los estándares más altos en materia de licitantes. Aquí han participado con mucho entusiasmo desde el primer día los principales organismos empresariales como la CONCAMIN, la CANACINTRA, CONCANACO, las agrupaciones por industrias, por sectores empresariales, y también evidentemente una gran variedad de empresas medianas y pequeñas
que se han sumado sin duda a los canales de participación cívica que estamos ofreciendo en la Secretaría de la Función Pública. Los ciudadanos son vistos en esta Secretaría, o desde esta Secretaría de la Función Pública, sobre todo, los empresarios son vistos como ciudadanos y sobre todo como ciudadanos víctimas de la corrupción en el pasado, pero hoy saben que con este programa vamos a caminar de la mano para la generación de la integridad empresarial. También tenemos lo que ustedes conocen, que es la plataforma de alertadores internos de la corrupción, los llamados whistleblowers, que era otra de las deudas históricas que tenía el Estado para con los ciudadanos, por ser signatarios de las diferentes convenciones internacionales que nos obligan como Estado a tener estos esquemas. Ya los tenemos, y aquí lo que siempre garantizamos y lo hemos honrado en la práctica, no solo en la palabra, es la confidencialidad. Queremos esquemas de protección a los ciudadanos que no promuevan necesariamente el anonimato. Cuando se necesita el anonimato se entiende y se recibe, porque hay denuncias anónimas, pero lo que queremos promover es coparticipación, y por lo tanto estamos obligados a dar confidencialidad y por lo tanto protección y acompañamiento a nuestros ciudadanos. Ese es el segundo elemento. Tenemos un elemento que tiene que ver con el relanzamiento de la Contraloría Social y los esquemas de organización de los ciudadanos ya en colectivos, en grupos más organizados, en donde también estamos trabajando de la mano para limitar los esquemas de defraudación. Y más recientemente, ustedes, señores de los medios, saben que aquí en esta su casa, la Función Pública, anunciamos hace muy poco el programa Denuncia Paisano, que tienen ahí ustedes enfrente y que tiene 4 objetivos. Dar a conocer los derechos a todos nuestros conciudadanos, en particular a los paisanos que vienen del norte de la República y que siempre al hacer sus maletas para venir a México en época decembrina, también hacen sus sobres para que se les facilite el paso y para que su integridad se pueda proteger. Eso ya no puede ser tolerado en este país y tenemos que darles a conocer los derechos que tienen, promover y facilitar la denuncia a través de todos nuestros órganos de control, en particular los órganos de control que tenemos en las dependencias de migración, en las dependencias que tienen que ver con las comunicaciones, ¿no? Las dependencias que tienen que ver con los aeropuertos, puentes, y por ello también indicar y dar la instrucción desde esta Secretaría de iniciar procesos de sanción y sobre todo de resolución de los conflictos de forma inmediata para que los paisanos caminen y sigan en su camino. Esto en la siguiente lámina, es el esquema que ustedes conocen de transparencia verdadera, democrática, expansiva. Fueron de los primeros logros que tuvimos en esta Secretaría de la Función Pública. Nos preciamos de ser el primer gabinete 100% transparente. Ningún otro gabinete en la historia contemporánea previa ha tenido el logro de tener la declaración patrimonial y la declaración de intereses abierta al 100%, como sí lo hizo el presidente de la República y todo su gabinete legal y ampliado, más los subsecretarios, los directores generales, el consejero jurídico del Ejecutivo y los 32 delegados federales que tuvieron la indicación del presidente de la República de abrir sus declaraciones o salir del gobierno federal, y lo hicieron con convicción, abrieron sus declaraciones patrimoniales. También está el tema del portal Nómina Transparente, que ha dado mucho para el análisis y mucho para la transparencia y sobre todo para el refrendo de que este es un gobierno verdaderamente sin temor a la transparencia. Finalmente está el tema de la profesionalización, también transparente y con perspectiva de género. No queremos un servicio profesional de carrera que siga simulando, que siga abusando de los artículos que permiten que se entra por unas entradas de recovecos para seguir con la simulación del reparto del botín, que así se ha visto en general el acceso a los grandes puestos, y nosotros lo que queremos es que verdaderamente funcione el sistema profesional de carrera, el servicio profesional de carrera, y que las tradicionales excluidas para llegar a ser evaluadas en función de sus méritos, que han sido en general las mujeres, puedan acceder a los más altos cargos de dirección y de liderazgo en la Administración Pública Federal.
En la siguiente lámina, pues, se ve cómo todos estos logros que estoy diciendo de forma muy rápida y muy apretada, tienen resultados concretos y se detienen en la percepción internacional de la corrupción. Ahí ustedes podrán ver cómo pues el inédito, históricamente inédito, 61% de aceptación de los ciudadanos a los esquemas de combate a la corrupción en este país, que logramos en el primer año de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2019, ese 61% no tiene comparación alguna con el 24%, que fue el límite máximo mayor que logró el gobierno inmediato anterior, el gobierno federal del licenciado Peña Nieto, que llegó a tener hasta un 11% de aceptación, empezó con 22, bajó a 11 y después logró un discreto 24%, pero el 61% de aprobación de nuestro gobierno no se compara con estos niveles más bien pues mediocres o hasta reprobatorios que siempre hemos tenido a nivel internacional, y eso dista absolutamente del gobierno de Felipe Calderón, quien en 2006 logró apenas un 9% de aceptación. Estos datos, y quiero subrayarlo para los colegas de los medios, no son datos de la función pública, no son datos de este gobierno, no son datos ni siquiera de Latinoamérica, son datos generados en metodologías muy específicas por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania. Entonces, estamos construyendo confianza, estamos generando acciones rumbo a una nueva ética pública que se traducen en esta confianza, en esta percepción ciudadana. En la siguiente cuestión, la siguiente lámina, podemos ver otro tema que es el que con más relevancia me ha pedido personalmente el presidente de la República que comparta con ustedes, que es el de la austeridad republicana. Tenemos un largo camino todavía por recorrer, pero ya hay convicción, ya hay instrucción y sobre todo ya hay legalidad. La Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe la frivolidad, que prohíbe el dispendio, que prohíbe el derroche y que pues nos deja con más claridad de para dónde se dirige este gobierno que estamos construyendo en esta cuarta transformación. Ahí hay datos que no les quiero leer, pero que los tienen ustedes presentes, de cómo la Ley de Austeridad Republicana pues nos va a ayudar mucho a cerrarle la puerta al llamado huachicoleo de los recursos financieros y el huachicoleo de los recursos materiales que estuvo presente en el anterior régimen político. Adelante pueden ir viendo también cómo hemos reestructurado plazas, hemos reestructurado organizacionalmente el gobierno, también dimos un informe hace muy poco al respecto de las direcciones generales adjuntas y de cómo hemos ido eliminando estas plazas, que por cierto también se generaron en estos gobiernos que salieron tan mal o magramente evaluados, tanto con Vicente Fox, Felipe Calderón y el licenciado Peña Nieto. Ahí se generaron y se abusaron de los puestos más altos de mando, como fueron las direcciones generales adjuntas, que tienen dos características. En primer lugar, salarios muy onerosos, a partir de 90,000 pesos y hasta 115,000, 120,000 pesos. Y por otro lado, la excepcionalidad para la aplicación de los servicios profesionales de entrada. Entonces era pues una espada de doble filo. Y la Ley Federal de Austeridad Republicana y además el propio presidente de la República instruyó desde el principio que ya no se asignaran esas plazas que no eran muy relevantes, sino orientadas al dispendio de nuestros recursos humanos, financieros y de estructura. Por favor, la que sigue, en donde podemos ver pues básicamente las disciplinas. Ahí se agrupan, la Ley Federal de Austeridad Republicana se agrupa en tres tipos de disciplinas: disciplinas de gasto, que nos obliga a gastar menos, a gastar mejor, a comprar de forma consolidada, a empujar las compras públicas de forma transparente y de preferencia consolidada. Las disciplinas de recursos humanos, que ya les decía, con esta reestructura
de las plazas, de los reglamentos, de las estructuras organizacionales y sobre todo, muy relevantemente, las disciplinas anticorrupción. Entonces, la ley establece, pues en primer lugar, este tema de que las adquisiciones, arrendamientos y servicios van a ser prioritariamente a través de licitaciones públicas. Aquí vamos a dar elementos de cómo en términos de montos sí estamos licitando más, quizás en términos de ejercicios puede haber no el resultado que hubiéramos querido, que fuera más rápido en términos de tener más ejercicios de licitaciones, pero precisamente porque ahora estamos consolidando las compras es que las licitaciones son licitaciones muy, muy grandes y por lo tanto el monto que se licita es mayor que el monto que se licitaba en el pasado y obviamente además las adjudicaciones directas tienen que seguir justificándose plenamente ante nuestros órganos internos de control de esta Secretaría. Hemos también eliminado una gran cantidades millonarias en los gastos superfluos, en los viajes, en las comidas, ya no hay teléfonos celulares, ya no hay carros de lujo, incluso se establece en la propia Ley Federal de Austeridad los valores en UMAS que son posibles de rentar o adquirir para los medios de transporte en los que se necesiten ser utilizados. En general, el tema es que no hay lujos, no hay dispendio, no hay opulencia, están prohibidas también las delegaciones en el extranjero, salvo las correspondientes áreas de seguridad o de impartición de justicia a mexicanos en el extranjero. Y en viajes internacionales hemos reducido claramente los costos para el erario. Hay cifras muy importantes, tan solo en 2018 se utilizaron casi 1,700 millones de pesos en viajes internacionales. Al mismo tiempo, tenemos todos los esfuerzos en términos de las disciplinas anticorrupción y aquí me permito pasar ya a la siguiente, por favor, para hablar de la llamada puerta giratoria y la necesidad de ya poner un hasta aquí a cómo se abusó durante también los sexenios pasados, durante el régimen pasado, de la utilización de la información que se generaba en el ejercicio de las atribuciones de estos funcionarios públicos para pues enriquecer y para fortalecer los intereses privados. Entonces, la separación del poder público del poder privado es uno de los ejes centrales de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la cual también esta mañana en su conferencia matutina el presidente enfatizó. Son demasiados los casos y no quiero nombrarlos por respeto, pero ustedes los tienen ahí por los cargos y son demasiados los casos en que presidentes de la República pasan de forma directa a los consejos de administración de las corporaciones más acaudaladas y rentables del mundo y evidentemente eso implica pues un conflicto de interés gravísimo de incluso desproporción, que desproporciona y erosiona la propia soberanía nacional de este país. Los casos también en que los secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los directores generales de las empresas productivas del Estado más destacadas pasan a estas corporaciones como miembros de sus más altas direcciones para tomar decisiones fundamentales. Y precisamente por ello es que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe tajantemente que se pueda saltar de un cargo de regulación y de alto mando, porque también es muy cuidadosa la redacción de esta ley para no afectar el interés de ningún funcionario público de sectores operativos o sectores medianos al sector privado. Hay un llamado periodo de veda de 10 años, que también representa una cuestión histórica. Creo que solamente hay 2 casos al respecto de una periodicidad tan estricta al respecto de eliminación del conflicto de interés a través de la restricción de pasar de lo público a lo privado
en poco tiempo. En México, eso también lo quiero recalcar, esto no es nuevo en términos de la prohibición. El periodo de veda de pasar del sector público al sector privado viene de hace mucho en la legislación mexicana. Nada más que era una simulación, era un año. Y obviamente los presidentes o expresidentes en este caso esperaban su año. En algunos casos, por cierto, violentaban el año y pasaban de forma directa, pero en algunos casos cumplían con la norma, esperando simplemente un año y después facilitando toda esta información a estas corporaciones. Hoy ya no es posible hacer eso, porque hoy lo que queremos es construir un nuevo servidor público con una nueva ética pública, con una verdadera convicción de entrega a la función pública, que esa es además nuestra obligación más primera en este ministerio, en esta secretaría. Entonces, pues eso, la que sigue es básicamente algunas de las acciones que hemos estado tomando al respecto de los ahorros, de la transparencia, de ya no privilegiar ni tolerar, más que privilegiar, no tener tolerancia a los llamados moches, a los pagos indebidos, y evidentemente eso nos ha dado muy buenos frutos, como por ejemplo la reincorporación de este país a la Alianza por el Gobierno Abierto, que la función pública encabezada por su servidora reactivó, y que ya estamos con todo construyendo el cuarto plan de acción para reactivar con más convicción esta transparencia verdadera para el Gobierno Abierto y las nuevas prácticas de transparencia que necesitamos en el país. Convenios de colaboración diversos. Y desde los primeros días de nuestra llegada aquí, la subsecretaria Tania de la Paz Pérez Farca nos acompañó a echar a andar nuestro nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, que hoy además ya se está traduciendo en códigos de conducta sectorial y específica para cada uno de los servidores públicos de esta administración. Pues ese es el informe, quedo a su disposición para preguntas junto con todos mis estimados colegas a quienes les agradezco su acompañamiento. Gracias. Gobierno de México.